poquito tiempo y trajo esta controversia entre capital y provincia, ¿no? Podemos decir, esto no data desde ahora, hay un parte de la historia, ¿no? Sí, exactamente, estaba escuchando, muy interesante la temática, y sí, como decís vos, esto tiene obviamente un origen histórico, ¿no? El tema que acá en la Argentina estudiamos en el secundario principalmente, unitarios y federales, o si lo ampliamos un poco más para todo el continente, ¿no? Todas las ex colonias españolas, lo que se llama también centralistas y federalistas, ¿no? Sí. Esto, como vos explicaste, esta tensión, digamos, que se dio de nuestros orígenes en cómo se iba a organizar la forma de gobierno. Claro. Para sintetizar un poco, si te parece, sí. Pues decimos, bueno, ¿cuándo podemos arrancar, ¿no? con esta situación histórica? Yo diría que podemos tomar el 25 de mayo de 1810 como un inicio, ¿no? Claro. Cuando empieza el proceso, en este caso en Buenos Aires, que en lo que va a ser las Provincias Unidas y después la Argentina de independencia del Imperio Español. Y bueno, cuando se van dando las luchas con los realistas y se va consolidando todo el proceso de independencia, las discusiones de cómo se van a organizar estos nuevos estados y en el caso específico de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Claro. Y bueno, ahí la tensión entre unitarios y federales, que es relacionado con lo que vos planteás, esta situación de la Corte, claro, plantea que este problema todavía lo tenemos hoy, en algún aspecto, ¿no? Aunque algunas soluciones se dieron a la organización, ¿no? Bueno, el unitarismo, para resumirlo un poco, la idea de que tenía que haber un gobierno central desde Buenos Aires, y desde ahí, ¿no? Que es lo que hace al principio la primera junta, ¿no? Manda lo que se llama misión auxiliadora, ¿no? Para claro. Que reconozcan a la Junta de Buenos Aires en el interior y para que también sean legales, ¿no? Hasta el proceso que se da en Buenos Aires. Exacto. Y las provincias que van, obviamente, algunas adhiriendo, otras no, como en el caso de Córdoba, que se mantiene rebelde, ¿no? También porque se mantiene su posición realista. Y cuando se va consolidando este proceso, muchas provincias que dicen, no, bueno, nosotros vamos a formar parte de una unión, pero conservando nuestra autonomía, ¿no? Que es la idea del federalismo. Uh-huh. Ahí si querés... Sí, está clarísimo, y aparte muy claro en lo que sucedió y lo que sucede en este día. Yo, si lo traemos a la actualidad, creo que está presente más que nunca este tema, obviamente. Cuando se da, inclusive, mirá, yo pensaba, ¿no? Y analizábamos con el equipo de producción y los chicos, cuando estábamos armando el programa, esto se da, y este problema, reitero, lo traigo desde la semana pasada con el tema, y que uno de los lugares fue Tucumán, donde se declaró la independencia, ¿no? Ahí se reunieron todas las provincias para decir, bueno, somos libres, somos soberanos, ahora empezamos a actuar nosotros en lo que decidamos de ahora en más. Pero quedó siempre Buenos Aires como centralización de todo lo que la comercialización, puertos y demás, pues vino Batalla de vuelta obligado y todo lo demás. Hace que siempre, o que en este momento también esté pasando algo parecido. Exacto, Esteban, mira, vos tocaste ahí un tema central, ¿no? Por ejemplo, el Congreso de Tucumán, que en general sí, nos decimos, no todas las provincias participaron, pero en realidad no fue exactamente así. Vos fíjate, y marca el problema entre unitarismo y federalismo, o centralismo y federalismo en esta época, ¿no? Porque en el Congreso de Tucumán no participa la banda oriental, sí, con Artigas como líder, y tampoco participan toda la Liga de los Pueblos Libres, como le llamaban, aliados con Artigas, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, no participan del Congreso de Tucumán. ¿Y por qué justamente no participan? Porque lo que perciben estas provincias, bien, ¿no?, con la idea de federalismo, es que del Congreso de Tucumán se va a imponer una idea porteña relacionada más con el unitarismo, aunque Buenos Aires se da cuenta que es muy obvio si se hace el Congreso en Buenos Aires, por eso eligen Tucumán, y también porque era el centro geográfico de las Provincias Unidas en ese momento, porque abarcaba más al norte de lo que hoy es Argentina. Pero, y si vamos un poquito para atrás, ya Artigas en 1813, cuando hay un primer intento de unificación, ¿no?, en la Asamblea del año 13, Artigas manda representantes de la banda oriental, pero dejando bien claro que se van a sumar a esta unión, pero conservando total autonomía. Por ende, en Buenos Aires no reciben a los diputados de Artigas, no diciendo que se habían sido nombrados en un campamento militar, buscando algún argucio para no permitir, digamos, este intento de federalismo, ¿no? Así que ahí tenemos un momentos históricos, y específicamente el de la independencia. Es más, en 1815 hay una reunión previa de Artigas,
donde con las provincias que formaban la Liga Federal, algunos dicen que esa es nuestra primera declaración de independencia en 1815, pero una declaración bien federal y dejando claro esto, que cada región se suma a esta unión, claro, pero conservando autonomía, ¿no? Seguro. Bueno, en épocas uno no puede inevitablemente volver a la historia, que vos como profesor, te saco un poco de la historia, sino en tu experiencia personal. ¿Ves que hoy los chicos se interesan mucho por la historia? Sí, yo te diría en líneas generales, sí. Bueno, yo soy docente desde el año 2007, sí, ¿no? Pero evidentemente hay un cambio que se ha dado en general, más allá de la escuela, después de la crisis del 2001, ¿no? Que hubo mucha gente de diferentes edades interesadas, no siempre las crisis traen como un interés, claro, por la historia, para tratar de detectar qué nos pasó, dónde están las grandes problemáticas y demás, pero siendo específico lo que me preguntas, sí, hay un interés cuando, digamos, la historia no pasa a ser solamente datos, ¿no? O cuestiones que hay que aprender de memoria, la historia se relaciona con el presente, y hay una idea de que lo que pasó nos afecta en el presente y nos va a afectar en el futuro, ¿no? Y se relaciona mucho. Hay temas que son más complejos de relacionar con el presente porque son muy atrás en el tiempo, pero yo creo que todos los temas se pueden relacionar con el presente como estamos haciendo ahora. Hay un interés, ¿no? En general de los chicos y las chicas porque entienden que, como el tema que estamos planteando ahora, ¿no? Si la Corte interviene y anula las elecciones en 2 provincias, bueno, yo tomo este tema en la escuela, ¿no? En las clases de historia, alguna otra materia relacionada con historia, sí, para un disparador, digamos, para analizar cuestiones, por ejemplo, de unitarios y federales, ¿no? Porque es un ejemplo de este problema que seguimos teniendo en la actualidad, ¿no? De si la Corte tuvo que intervenir, si no tuvo que intervenir, claro, si las provincias tienen su propia justicia, ¿por qué tiene que intervenir la Corte? Y ahí, yo creo, cuando se une, para resumir, pasado y presente, ahí el interés por la historia es más importante, porque si no la historia queda como datos, fechas, y que no tienen ninguna implicancia en el presente, ¿no? Cuando la historia es todo lo contrario. Yo siempre le digo, para resumir a mis alumnos y a mis alumnas, a veces los que nos interesa la historia nos ven como, ¿no?, un estereotipo, como un ratón de biblioteca, ¿no? Y que estamos tan interesados en el pasado que hasta el presente no nos interesa. Y es todo lo contrario. A mí me interesa tanto el presente que quiero saber cómo llegamos a este presente. Y esa herramienta te la da la historia, ¿no? ¿Y ves que los chicos cuestionan algunas cosas? Sí, aparte de la historia, te hacen el debate de decirle, profe, mire, a mí me contaron, hoy con el acceso a YouTube, Google, que hay tantos y tan variados, algunas cosas obviamente no vale la pena mencionar, pero otras realmente te llevan a ver y a escuchar otro tipo de perfiles. ¿Pasa eso? Sí, pasa. Yo doy, por ejemplo, la materia política y ciudadanía, que es de 5º año, ¿no? Ya en la etapa final de la secundaria. Y bueno, vienen los temas de la política, qué sé yo, para decirte un ejemplo concreto, Javier Milei y su propuesta de dolarización, ¿no? Sí. Y bueno, alguien te pregunta, yo soy, cada docente, como se dice, con su librito, ¿no? Yo soy de los docentes que me gusta abrir los debates cuando yo tengo pensado dar un tema, pero plantean algo que tiene alguna relación, o a veces no tanto, pero viene del interés de los alumnos, lo planteamos y bueno, lo socializamos, y yo digo mi punto de vista y sus alumnos tienen puntos de vista que muchas veces son contrarios a los que yo tengo. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Que el aula sea un espacio democrático y donde se pueda debatir y discutir y plantear propuestas, y es muy bueno cuando viene de los intereses de los propios estudiantes, ¿no? Porque si no, el estudiante se siente siempre como pasivo, digamos, que vos le decís el tema, vos le decís qué tienen que hacer, y cuando es al revés, hay mucho más interés, obvio, aunque uno pueda estar de acuerdo o no con la postura. Yo lo planteo, ¿no? Le digo, mira, no estoy de acuerdo, qué sé yo. Por ejemplo, concreto, con Javier Milei y su propuesta de dolarización, y otros alumnos dicen, sí, a mí me parece bueno, profe, y bueno, lo charlamos, y sí, se dan esos debates, digamos, y esas, como vos decís, ¿no? Esos planteos de los alumnos, puede ser también de figuras históricas, ¿no? Que vos estás hablando de alguna figura histórica, que yo, Rosa, Sarmiento, no sé quién fuera, y que te plantean una cuestión que contradice lo que estamos analizando en el texto, y yo siempre abro esos debates porque me parecen interesantes, porque la historia también tiene múltiples interpretaciones como el presente, no hay una verdad que es la que dice el profesor o la que dice el libro, sino que es una reconstrucción
del pasado, que también tiene que ver con ideologías del presente, cómo se reconstruye, ¿no? Exactamente, muy bueno. Siento una envidia, si está la envidia sana, la siento yo en este momento, porque yo hace muchísimos años, cuando iba a la escuela y en plena dictadura, uno no podía retrucar ni nada. Mi papá un tipo muy leído y con muchas ganas de querer saber, y se devoraba todo tipo de libros y qué sé yo, me lo transmitía a mí de esa manera. Pero cuando ibas a la escuela vos escuchabas otras opiniones o digamos la historia ya hecha y realizada para que vos pienses, para que ni siquiera pienses, vos asumas esa realidad y punto. No había que cuestionar absolutamente nada, y a veces yo salía a cuestionar y salía del aula porque decía, mire que me parece que estas cosas no, y bueno, esas cosas pasaron para que también los chicos sepan cómo en esta libertad que nos da la democracia, que es el mejor sistema que podemos tener, da la posibilidad de poder charlar, y en este caso alguien que estudió tanto y que sabe tanto y que tiene tanto prestigio como Diego Dower pueda también decirle, a ver, ¿qué pensamos también de esto? Y poderlo empezarlo a charlar. Bueno, te agradezco por tus palabras. Sí, me hiciste acordar, bueno, yo empecé la secundaria en 1984, cuando recién iniciaba la democracia en la Argentina, pero la escuela tenía muchos resabios todavía de la época dictatorial, sí, tal cual como vos lo decís, ¿no? Tal cual. Yo a veces, también porque las nuevas generaciones no lo tienen claro eso, ¿no? Porque no lo vivieron, entonces uno plantear que es una época donde se critica mucho a la escuela, y específicamente a la escuela secundaria, y muchas de las críticas tienen sus razones, por supuesto, ¿no? Sí. Pero también, si hay que destacar algo positivo de esta época, yo te diría que es la horizontalidad que hay en la escuela, que como vos decís bien, en nuestra escuela como alumnos era una verticalidad total, ¿no? Y era lo que decía el libro, lo que decía el docente, y de ahí no podía salir. Eso ha cambiado, hay un cambio muy interesante en esa horizontalidad, y obviamente, bueno, eso implica también que el comportamiento de los alumnos es diferente, porque nosotros, por miedo a las amonestaciones y a las sanciones que había, muchas veces, le digo a los chicos, no es que nos comportábamos mejor, es que había sanciones más duras y teníamos miedo a esas sanciones. Y hoy, bueno, como es otra época, obviamente la escuela es mucho más democrática, también para tocar algo, digamos, de costado negativo de esto, o no tan positivo, digámoslo así, hay que lidiar en el aula con cuestiones de conducta, digamos que en otra época no se lidiaban, pero porque era mucho más dictatorial todo, sí, ¿no? Totalmente. Ahora se apela mucho más al diálogo y demás, y bueno, es más trabajoso, pero los resultados yo creo que son más efectivos finalmente. Exactamente. Bueno, Diego, me da para hablar de la historia, me apasiona, y yo creo que mucha de la gente que está escuchando también se prendieron con todo que estamos hablando, obviamente, y me encantaría tenerte en otro programa, en lo posible. Sabemos que obviamente el profe está dando clase, pero vamos a ver de qué manera podemos hacer y traerlo de alguna manera para que Diego pueda estar con nosotros un poquito más aquí en el programa. Diego, muchísimas gracias por estar en el programa. Por favor, no, a vos, Esteban, muchas gracias. Si es posible, puedo dejar mi Instagram por si alguien se... Dale, cómo no, sí, es posible. Por supuesto que es posible. Es Diego Dower, mi apellido es Douer, 3 vocales juntas, _ historiador. Perfecto. Diego Dower, _ historiador. Perfecto, a seguirlo a Diego, porque re interesante. Hacés videos que tengan que ver con la historia y todo eso, ¿no? Sí, estoy empezando hace poco, hice un primer video, sí, estoy en eso, porque la verdad que es una herramienta muy interesante también para, bueno, difundir en este caso lo que me apasiona a mí, que es lo que tiene que ver con la historia.